Pasando a otra información, pues en Estados Unidos está la mayor parte de la diáspora mexicana. Tenemos alrededor de 40 millones de personas allá reconocidas oficialmente, es decir, un tercio de la población que permanece en territorio nacional. A esto se añade que México es el principal socio comercial de aquel país vecino y está sujeto geopolíticamente a sus intereses regionales. El vecino del norte se encuentra en una crisis interna, el costo de ser el dechado del neoliberalismo y sus políticas, el modelo a seguir, así como en una crisis de su hegemonía global, lo cual configura un proceso electoral virulento rumbo a la sucesión presidencial estadounidense. Joe Biden, el presidente en funciones y candidato demócrata, no tiene nada que defender y es acusado de ser muy senil, se ve muy deteriorado en el debate para continuar como presidente, mientras que Donald Trump, el expresidente, enfrenta un caso judicial y abandera los intereses del conservadurismo más duro y un lenguaje antimexicano que criminaliza a los migrantes. Esto es un tema de gran importancia para Veracruz, de los que más personas en situación de movilidad tiene desde los años 90. Bueno, para hablar de cómo impacta esto a nuestros paisanos, luego del primer debate en aquel país, tenemos el gusto de esta noche platicar con Juvencio Rocha Peralta, director de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, la MEXCAN. Buenas noches, Juvencio. Muy buenas noches, un gusto saludarles aquí, gracias por la invitación. Bueno, pues para los mexicanos y la población latina en Estados Unidos, ¿cuál es el peor escenario de un resultado electoral? Y desde allá, ¿cómo ve este actual proceso de elecciones? ¿Podría impactar en la situación de nuestros hermanos en aquel país? Definitivamente estamos viviendo un momento muy, diríamos, histórico en el sentido federal, pero también en el sentido local, porque todo lo que se realiza a nivel federal impacta a nivel estatal. Estamos viendo bastantes propuestas ante migrantes que ya se están dando desde mucho más antes de este periodo electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Ahora, con esta retórica que vemos bajo un régimen que es conservador, como lo es el Partido Republicano, estará poniendo mucho en riesgo la vulnerabilidad de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Al igual también va a limitar mucho esa confianza que ya muchos de mexicanos que llevan muchísimos años viviendo en la oscuridad por su situación migratoria se va a poner aún más peor. En el contenido de lo que viene siendo la participación de la diáspora mexicana en estas elecciones, yo creo que vamos a estar viendo una enorme cantidad de personas que estarán yendo a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Juvencio, ¿cuál es la conciencia entre la población migrante o descendiente de migrantes de su situación como rehén de la política estadounidense? ¿Y por qué, pese a que Trump, por ejemplo, enarbola ese discurso de odio, WASP, muchos latinos lo respaldan? Vemos que es una retórica, es un lavado de cerebro que está haciendo esta contienda y fácilmente el candidato ha sabido cómo llegar a a esta comunidad. Vemos que hoy en día ya la diáspora ha cambiado en cuestiones de cómo ve la política y cómo ve quién va a dirigir cierto país. Eh, el actual candidato de la derecha está mostrando que él puede hacer un cambio, que él puede hacer una diferencia, y quieramos o no quieramos, pero la comunidad migrante, la comunidad latina, cree, como nosotros lo decimos, en las mentiras de este hombre, ya ha podido ganárselos y se los ha podido echar a la bolsa. En el actual proceso electoral estadounidense, ¿cómo ve la intención del voto mexicano entonces? ¿Parece más cohesionado o sí ha afectado, bueno, pues cómo se ha dado esta revolución política acá en el territorio nacional? ¿Ha habido ahí algún cambio? Fíjate que no, al contrario, lo que la diáspora mexicana siempre se ha inclinado más hacia el Partido Demócrata. Sí, claro que ha ganado este territorio el Partido Republicano en tratar de jalar a la diáspora mexicana,
pero seguimos un poquito más en cuestiones de estadísticas, más inclinados al Partido Demócrata por sus valores y por sus principios como partido y por lo que ha hecho por la diáspora mexicana a nivel federal, pero también más que yo que he tenido impacto a nivel local, a nivel estatal, donde sí hemos visto la diferencia de que los mexicanos se inclinan más por la vía demócrata. En la actual administración Biden, ¿ha habido algún beneficio real, bueno, como los que señala Trump, que los tienen las personas migrantes viviendo en hoteles, pero quiero decir, algún cambio favorable de manera permanente o son medidas pues que pueden ir sustituyéndose? Bueno, como toda administración, tiene sus etapas, tiene sus momentos en cómo es que destina sus recursos y cómo destina su atención a su ciudadanía. En este caso, a la diáspora mexicana. Una de las cosas que sí miramos en la administración Biden fue la atención durante la pandemia, sin importar el estatus migratorio de las personas, incidió mucho y trató de hacer un manifiesto de que toda persona tenía un derecho a la salud, tenía un derecho a los servicios, tenía un derecho a la atención, y eso se vio reflejado bastante en esta administración durante esta pandemia, que no importa tu situación migratoria, no importa tu estatus, no te importa dónde te encuentres, tú tienes el apoyo y la atención igual como cualquier otro ciudadano, aunque tu situación migratoria no te lo detenga. Segundo, los presupuestos que esta administración estableció y puso a disponibilidad de los diferentes estados para atender el impacto de la pandemia, directamente e indirectamente, muchos de la diáspora mexicana se beneficiaron de esos recursos, aunque no directamente, pero sí a través de los programas y las acciones que establecieron para contrarrestar el tema de la pandemia. Por segundo, también es muy firme la administración Biden en cuestiones de los derechos de las comunidades marginadas, como son la comunidad LGBTQ y otras comunidades que se han beneficiado de sus políticas o de sus órdenes ejecutivas que ha beneficiado a miles y miles de la diáspora mexicana. Bueno, y a propósito de la pandemia, se habla mucho pues de que allá no ha parado la crisis internamente. ¿Cuál es el estado de la economía real de Estados Unidos, la situación de la gente? Estamos viviendo una situación crítica y difícil en cuestiones de la fuerza laboral. No tenemos suficiente fuerza laboral rellenando los puestos que están vacantes o que dejó vacíos durante la pandemia. Es una situación que siempre se ha vivido en este país. Es por eso que también una de las cosas que debemos ser consciente que sin la migración, sin la diáspora mexicana, este país no puede funcionar económicamente porque depende mucho de su mano de obra. Y entonces todas esas personas que acá norteamericanas que no quieren trabajar en ciertos puestos, en ciertos espacios laborales, quien rellena todos esos espacios es la diáspora mexicana, la migración. Juvencio, cuéntenos ustedes qué actividades realizan en la Mexcan allá en Estados Unidos. Dentro del trabajo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte tenemos 6 programas. Nos enfocamos en la educación, en la salud, en liderazgo, en abogacía, en cultura y programas internacionales. Dentro del ámbito educativo, lo que hacemos es siempre procurar de que el mexicano, el veracruzano, tenga el derecho a la educación desde el kinder hasta la preparatoria y a la universidad, buscándoles asesoría y ayudándolos a navegar el sistema para poder beneficiarse de la educación. Porque una de las cosas es obligatorio aquí en este país de que los niños desde kinder a la preparatoria, ese estudio es gratuito, pero muchas de las veces, a veces los sueños son arrebatados por ellos porque muchos de estos jóvenes no pueden seguir con la universidad por el simple hecho de sus estatus migratorios. Entonces nosotros tratamos de abogar, hacer concientización de que todo ser humano tiene derecho a la educación. En términos de la salud, vinculamos mucho de nuestra diáspora mexicana con los servicios de salud. Aquí tenemos 3 sistemas de salud, que es el sistema, las clínicas comunitarias, que es el recurso más económico que puede encontrar un migrante. Segundo, los departamentos de salud
que depende de la Secretaría de Salud, pero que es muy limitante porque eso solo se atiende a las personas con estatus migratorios en orden. Y el tercero, que son los hospitales, que en su mayoría son hospitales públicos, en donde tratamos y procuramos de que la diáspora mexicana tenga el acceso a esos servicios de salud y que se les atienda con todo respeto y como cualquier otro ciudadano que radica en ese territorio. Y sucesivamente los otros programas que tenemos, como es el liderazgo y abogacía, que son los programas es donde hacemos incidencia a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal en cuestiones de legislar por cambios de políticas públicas o reformas administrativas que se necesitan hacer para mejor atender a la población mexicana o latinoamericana en Estados Unidos. Aparte de este esfuerzo que ustedes realizan, respecto de lo que comentaba anteriormente, ¿por qué considera que no se ha integrado la comunidad mexicana allá en Estados Unidos para defender sus intereses política, económicamente y todo lo demás, todo lo que conlleva sus derechos, como hace pues ya la población afroestadounidense? Fíjate que lo interesante es, somos una población muy diversa en su contexto general, somos una población muy diversa, somos pocas las organizaciones de mexicanos dirigidas por mexicanos en algunos de los espacios y eso nos pone obstáculos y limitaciones. Lo que sí no hemos podido eh, consolidar más que nada una fuerza de liderazgo mexicano a nivel nacional y a nivel estatal para contrarrestar todas estas problemáticas. Creo que eh, pasamos por etapas y momentos. Por ejemplo, este año pasamos las elecciones de nuestro país en México, en donde sí, por primera vez, podríamos decir que sí se vio la comunidad mexicana organizada, salieron a las urnas, fueron a votar, participaron. Por primera vez, el mexicano podía ir a su consulado más cercano y poder ejercer su derecho al voto, lo cual lo hemos luchado por más de 30 años y por fin se nos ha dado. Pero a pesar de eso, todavía tanto el sistema está un poco desorganizado y como nosotros como líderes o como organizaciones todavía falta mucho que, que hacer en cuestiones de cuestiones organizativas como tal. Juvencio Rocha Peralta, pues nosotros celebramos los esfuerzos que se hacen por allá para nuestros paisanos y pues nos ha dado mucho gusto platicar con ustedes esta noche. Estamos pendientes, esperamos seguir en comunicación. No, muchas gracias. Le agradezco a la Jornada Veracruz por haber hecho esta invitación y estamos aquí en cualquier momento que gusten conversar sobre la diáspora mexicana o la diáspora veracruzana, que también es otro tema de mucho interés para nosotros, siendo oriundo y originario del estado de Veracruz. Yo creo que la diáspora veracruzana es uno de los temas que debemos de centrarlo y platicar un poco más a fondo sobre el impacto que tenemos tanto en territorio norteamericano como también en nuestro estado de origen. Claro que sí, esperamos que vamos a ir siguiéndolo también ese tema allá por Estados Unidos. Muy amable, buenas noches. Buenas noches.